Buenos días, hermanos. Vamos a realizar la oración del día de hoy para iniciar nuestro culto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por una vez más tener este privilegio de escuchar tu palabra a través del sermón que nuestro pastor ha preparado. Ayúdanos a tener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos atentos, nuestro corazón listo para escudriñar las Escrituras junto al sermón y aplicar estas verdades de manera diaria en nuestras vidas. También agradecemos por todos los hermanos que han tenido parte en esta preparación del culto para que todos nosotros como iglesia local podamos disfrutar y aprender de tu palabra, Señor. Dejamos este domingo, este culto en tus manos a través de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche se oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Hola, buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Espero que estén teniendo un buen domingo y hayan tenido una muy buena semana.
A continuación vamos a pasar a lo que son los avisos. Para este día domingo tenemos lo primero, como siempre, la campaña 1+1 o 1 por 1. Para que estén orando por aquellos que ustedes desean discipular o que necesitan ser discipulados, estén orando por ellos, también por los hermanos que están discipulando, y es un buen tiempo para seguir aprendiendo y creciendo junto a otra persona. Muy bien, entonces discipulado, la campaña 1 por 1. También tenemos los devocionales diarios. Recuerden que el pastor cada principio de mes manda esta hojita en la cual nos da pasajes bíblicos y nosotros debemos leerlo, estudiarlo como ustedes quieren hacer su devocional, y luego más tarde el pastor envía el devocional. Muy bien, entonces recuerden campaña 1 por 1 y lo que son los devocionales diarios. Comenzando a las 8:30, en los días lunes hay un café virtual solo de chicas, ¿ya? Así que chicas, prepárense para los días lunes a las 8:30. Va a ser un tiempo de compartir y crecer con consejos bíblicos, y esto va a ser a través de Zoom. Ya, entonces ahí probablemente la hermana que esté a cargo les va a enviar la invitación, así que prepárense chicas para este día lunes a las 8:30. También los días miércoles, recuerden que había un tiempo de comunión en el cual ustedes podían estar conversando. Bueno, esta vez esta reunión de Zoom a las 8:30 se cambió a un tiempo de preguntas con respecto a nuestra vida cristiana, para que ustedes puedan estar en este tiempo y puedan seguir aprendiendo y obviamente juntos como hermanos. Así que no olviden, miércoles 8:30. Los días jueves a las 8 tenemos reunión de oración. Normalmente lo hacemos por medio de WhatsApp, ¿ya? Entonces les invito para que ustedes puedan estar ahí poniendo sus peticiones, o puedan estar viendo las peticiones y seguir orando por los hermanos para que sigan creciendo también en comunión con Dios, y también para que puedan dar las gracias al Señor, para que nosotros podamos conocer cómo el Señor ha sido bueno con ustedes en la semana o en sus vidas o en el pasado, como sea. Pero para que sigamos creciendo como hermanos, les invitamos. Entonces recuerden a las 8 el día jueves. Día viernes a las 8 igual, reunión de jóvenes por medio de YouTube. Entonces se le invita a todos los jóvenes para que puedan asistir a esta reunión por medio de YouTube. Se le invita a todos los jóvenes, ya ahí el que se sienta joven, como lo he dicho anteriormente, acérquese al hermano Miguel y ahí le va a estar ayudando. Entonces, día lunes a las 8:30, café virtual solo chicas. Miércoles a las 8:30, un tiempo de preguntas vía Zoom. Jueves a las 8 a través de WhatsApp, y viernes a las 8 reunión de jóvenes. Para escuela dominical, quiero recordarles de que cada uno de los niños de 3 a 7 se les está mandando tareas semanales. Ya, entonces, una vez que ustedes terminen esa tarea, hablen con hermana Camila y ella les va a seguir dando para que sigan creciendo los niños, así como la iglesia sigue creciendo. También hay una nueva modalidad de escuela dominical de la edad de entre 8 a 13 años. Esto va a ser todos los días domingo a través de Zoom a las 17 horas con nuestra hermana Camila también. Ya, entonces se les invita a todos los adolescentes, niños de 8 a 13 años, para que puedan asistir a este tiempo y estar en comunión entre ellos. También quiero recordarles acerca de las ofrendas. Tenemos dos tipos de ofrendas. Uno que es de las ofrendas de misericordia, que se va dirigida para la necesidad de los hermanos, y esa va a aparecer la cuenta en algún lado, que es netamente para este ministerio, el ministerio de misericordia. Y también el otro tipo de ofrenda, que es el diezmo, o una ofrenda normal, tendría que ser a mi cuenta del banco del Estado. Entonces les invitamos a servir al Señor de esta manera. ¿Ya? Entonces recuerden las ofrendas de misericordia y las ofrendas, los diezmos. Muy bien. Y lo último. Todo lo que es misericordia se podrá canalizar a través de nuestra hermana Karina, hermano Christopher o nuestro pastor. Si sabes de alguien que está pasando por necesidad, avísele a estas tres personas: hermana Karina, hermano Christopher y nuestro pastor, así para que de alguna manera se le pueda ayudar. También les quería mencionar acerca de nuestra página web como iglesia, que es
www.iglesialareina.cl para que ustedes puedan estar visitando esa página y puedan estar conociendo también lo que es la iglesia. Entonces los dejamos invitados para todas estas reuniones. El día lunes a las 8:30, café virtual solo chicas. Miércoles a las 8:30 por medio de Zoom, un tiempo de preguntas acerca de nuestra vida cristiana. Día jueves a las 8, que es reunión de oración, y día viernes lo que es reunión de jóvenes. Entonces les invitamos. Bueno, hermanos, tengan un buen domingo y un buen comienzo de semana. Que estén bien, que el Señor les bendiga. Hasta luego. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Los saludo cariñosamente en el nombre del Señor. Y en esta oportunidad, hermanos, les voy a contar un testimonio que me sucedió hace algunos años atrás. Estábamos con mi compañera esperando para poder entrar a trabajar a un casino de un colegio, y faltando algunos días, hermano, para empezar a trabajar, me empiezo a sentir mal en la noche, en la madrugada, con unos dolores fuertes en el costado. Ya, hermano, no pude aguantar más, y mi papá, que estaba en la casita, me llevó al SAPU de acá de Quilicura. Me vieron los médicos que estaban ahí y me dijeron que tenía apendicitis aguda. Así que tenía que enviarme lo más rápido posible la ambulancia al Hospital San José para que me operaran. Así que partí, pues, hermano, en la ambulancia ahí, en la camilla, mientras íbamos camino al hospital, iba conversando con el Señor, hermano, diciéndole al Señor que tuviera misericordia de mí, porque la verdad que esperábamos con ansia ese trabajo, que era un buen trabajo, y que faltando tan poquitos días para empezar a trabajar y yo me iba a enfermar y me tenían que operar de una operación complicada. La verdad que estaba muy preocupado porque mi compañera no podía trabajar sola, yo era un pilar fundamental en esa pellita. Llegamos, hermano, al hospital y me ven los médicos que están ahí de turno y llegan a la misma conclusión, al mismo diagnóstico, que era apendicitis aguda. Así que dieron la orden para que me prepararan para llevarme al pabellón de urgencia, hermano, y me dejan en el box y empiezo a pedirle al Señor que me ayudara, porque la verdad que sentía miedo y estaba preocupado por el trabajo, porque yo sé que las operaciones en urgencia son así, pues de urgencia. Los doctores no tienen mucho cuidado, la incisión iba a ser grande, la recuperación iba a ser lenta y necesitábamos en un par de días nomás empezar a trabajar. Cuando estaba en eso, hermano, y se abre la puerta, la cortina del box, y entra otro médico, un médico bueno, como todos los doctores, vestidos de blanco, obviamente, y joven el hombre, y me pregunta: oye, ¿qué te pasa, cabrón? Y le empiezo a contar lo que yo sentía. Me empieza a mirar, me mira a los ojos, me mira la lengua, me pone la mano en el cuellito, me toca la guatita, y empieza a escribir en la hoja que escriben los doctores. Llega el auxiliar y le dice: pónganle este medicamento y mándenlo para la casa a este cabro, porque lo que tiene no es apendicitis aguda, sino que un cálculo renal. Dicho y hecho, hermano, me colocaron los medicamentos, a los 15 minutos ya estaba bien, me dieron de alta, salí caminando. Mi papá me preguntó y me dijo: bueno, compadre, ¿no lo iban a operar? Y le conté lo que me había pasado, que había llegado un médico y me había dado otro diagnóstico que era el diagnóstico correcto. Así que nos vinimos, hermanos, en el auto, conversando, alabamos al Señor, glorificamos su nombre, porque Él es grande y es maravilloso. Así que, hermano, me recuperé, pudimos trabajar, trabajamos 3 años en ese casino, conocimos mucha gente, fuimos de bendición para el trabajo, y el trabajo fue de bendición también para nosotros. Así que por eso, hermano, yo cuento este testimonio para la honra y para la gloria del Señor, y para ensalzar su maravilloso nombre, porque digno Él es de toda honra y de toda gloria.
para mi Señor, que me da esta oportunidad, a Él viendo todo el poder, toda la honra y toda la gloria. Amén, hermanos. Mucho gusto. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Hola hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a la lectura de hoy, que está en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 14. Vamos a leer. En cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio yo también vaya, irán conmigo. Irán a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfesos hasta Pentecostés, porque me ha abierto gran puerta y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermano, esta es la lectura de hoy. Hemos llegado al tiempo de compartir la palabra del Señor y estamos terminando esta carta a los Corintios ya en el capítulo 16, el último capítulo, donde
Pablo se va a despedir de la iglesia no sin antes dar algunas instrucciones, que es lo que vamos a ver hoy, para ver cómo se aplican estas también a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Y el título se llama La obra del Señor a la manera del Señor. Y es un título como que nos gusta, ¿no? Que nos suena como bastante lógico para nosotros. ¿Queremos qué? Hacer la obra del Señor ¿cómo? A la manera del Señor, guiados siempre por Él. Y eso es lo que vamos a compartir hoy, así que vamos a orar para pedir dirección del Señor. Dios, hemos abierto tu palabra en esta carta a los Corintios que trae tanta información para las iglesias en general y para nosotros en particular, así como Pablo lo hizo para estos hermanos en Corinto. Y queremos que nos hables hoy a nuestros corazones, a cada uno de nosotros y a todos como cuerpo en Cristo, para entender verdades, para asumir realidades que quizás aún nos falta entender o comprender mejor, para animarnos también a llevar tu obra adelante de la manera en que tú quieres, para que tu obra sea poderosa, para que también podamos mostrar tu amor en este mundo caído, para que podamos crecer y de esa manera también glorificarte. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de iglesia y ya les he comentado antes que una de las cosas que me gusta a mí de esta primera carta a los Corintios es que enseña muchas cosas para la vida de iglesia. O sea, nos ayuda muchísimo a nosotros y es bueno ir repasando de ya lo que hemos visto cada tanto para conversar de las cosas que podemos mejorar como iglesia y también pedir consejos, etcétera, buscando la guía de Dios en su palabra. Eh, y estamos hablando de un cuerpo, tal como, bueno, lo va enseñando en todos los capítulos, pero mayormente vemos allá en el capítulo 12, donde explica que somos un cuerpo incorporados al cuerpo de Cristo mediante el, el bautismo por el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos todos unidos, vinculados a Cristo eternamente, para siempre, y de ninguna forma podemos ni queremos salir de ahí. Por lo tanto, entendiendo esta realidad, que todos somos uno en Cristo, queremos aprender para vivir con poder, en amor, en su verdad, y poder hacer la obra para la cual el Señor nos llamó en su iglesia a la manera que el Señor quiere, o, dicho de otra forma, según su voluntad. Eh, Dicho esto, pensemos en el lado contrario, cuando uno actúa solo. Eh, un jugador de fútbol, por ejemplo, puede ser el mejor jugador del mundo, y hay varios nombres que uno se recuerda al tiro cuando dice el mejor jugador del mundo es, pero por muy bueno que sea, nunca va a ganar ninguna competencia si juega solo. Necesita jugar en un equipo. Pero aún así, si está jugando en un equipo y juega para sí mismo, tampoco va a rendir lo que realmente podría rendir por la calidad de jugador que es. Y eso nos hace ver un ejemplo práctico de que por mucho que crezcamos en Cristo, si no entendemos las cosas en amor, y allá en el capítulo 13 Pablo enseña eso, si no tengo amor, de nada sirve. Y es una clave que también vamos a ver en este capítulo. Y a propósito de clave, quiero ir al tiro a los versículos clave de este capítulo que están los versículos 13 y 14, que dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cuáles cosas? Todas, absolutamente todas tienen que ser hechas con amor. Si no, no sirve de nada. Y eso nos va a marcar entonces que las cosas prácticas, por muy prácticas que las podamos ver, tienen que también ser hechas con amor. Y Pablo va a enseñar de estas cosas prácticas en los primeros versículos acerca de las ofrendas, acerca de la administración del dinero que los hermanos ofrendan a la iglesia, luego acerca de las decisiones que se toman como iglesia de servir en una u otra cosa o en uno u otro lugar, y tiene que ver con servir a la manera del Señor. Y para terminar, en un texto donde ya hay saludos, vamos a ver cómo grupos de hermanos van a
conformar la iglesia y hacer una estructura de iglesia para animar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Y en ello también tenemos que actuar en amor, en cosas prácticas. Eh, el problema que tenían los corintios era justamente la falta de amor. Ahora, no todos los hermanos. Falta de conocimiento. No todos los hermanos. Habían algunos que sabían bastante, pero otros que no. Y esta falta de conocimiento y unido a esta falta de amor se iba traduciendo en una serie de pecados que vemos a lo largo de la carta, algunos pecados bastante feos, eh, en el mal uso de los dones, los pensaban usar más para sí mismos que para servir a la iglesia, por ejemplo, en algunos excesos que se estaban cometiendo, en actuar no de la manera en que Dios enseñaba, cuando por ejemplo se llevaba a tribunales civiles para resolver problemas de disciplina de la iglesia, problemas de idolatría, etcétera. Una serie de cosas a las que estos hermanos llegaron por causa de falta de conocimiento y falta de amor. Ahora, esto debemos tomarlo con mucha humildad para también reconocer que como iglesia en algunas áreas nos puede faltar conocimiento y en algunas otras también probablemente nos falte amor y orar al Señor para que nos ayude a ir creciendo en esas cosas y ser una iglesia a la manera del Señor. Entonces, ahora terminando ya de responder algunas preguntas que los hermanos en Corinto le habían hecho a Pablo, va a responder unas últimas aquí con el tema de las ofrendas. Entonces va a pasar de lo doctrinal, y recordamos que en el capítulo 15 enseña todo esto acerca de la resurrección de los muertos, la resurrección en Cristo, y nosotros también después siendo glorificados en un cuerpo nuevo, juntamente con Cristo eternamente. Y de esto doctrinal va a pasar a lo práctico, pero esto práctico siempre va a estar en esta misma esfera doctrinal, no va a salir de ahí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos la obra del Señor? A la manera del Señor. Y eso tiene que ser sujeto a la manera en que Dios enseña, o sea, a su doctrina. En el capítulo anterior, en los últimos versículos, en el 57, vamos a ver que la forma en que tenemos que hacer la obra del Señor, primeramente, es agradecidos. Dice en el 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria sobre nosotros mismos, si quieres verlo así. Todo lo tenemos en Cristo, por lo tanto es allá donde tenemos que mirar siempre al Señor y allá tenemos absolutamente todo y Él nos da todo lo que necesitamos, por lo tanto vivimos agradecidos y de esa manera agradecidos servimos en su iglesia o hacemos la obra a la manera del Señor. Y hay un versículo que habla justamente de esto, de esta esfera doctrinal en donde nosotros estamos pensando en toda la esperanza que tenemos en Cristo, cómo Él nos va a llevar hasta el final juntamente con Él, pero lo está haciendo desde ahora ya. Y Pedro en la segunda carta, en capítulo 3, versículo 14, va a decir, por tanto, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tenemos entonces un consejo. ¿Cuál es? Procurad con diligencia, o sea, casi con algún apuro, esa es la idea. Si hay algo que nos importa, esto debe estar dentro de lo primero. Ser hallados en Él sin mancha e irreprensibles, en paz, en armonía. ¿Por qué? Porque estamos a la espera de las cosas que el Señor va a completar en su plan. Y eso es que vamos a reinar juntamente con Él, que vamos a juzgar con Él y una serie de cosas más que vienen en adelante, que Él ya nos las dio, porque ya tenemos vida eterna en Cristo. Entonces, viviendo nuestra vida eterna hoy, buscamos frutos espirituales, frutos para cuando estemos en el cielo, recompensas que también el Señor nos va a dar, coronas, etcétera. Toda esa es nuestra visión de la vida hoy día, y eso es el consejo que está dando Pedro en este versículo y el consejo que está dando Pablo en esta carta. Eh, y en esta esfera va a comenzar a dar estos consejos prácticos. Y el primero tiene que ver con las ofrendas, y es una respuesta a una pregunta que le hicieron los corintios mediante una carta.
Y dice en el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y en el contexto, entonces estamos viendo que se está levantando una ofrenda, no solamente en la iglesia de Corinto, vemos también que en Galacia y vamos a ver en otras cartas que en otras iglesias también, para poder apoyar a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando momentos económicos muy difíciles. Recordamos en el libro de los Hechos se dice que pasaron gran hambre, por ejemplo, cosas de ese tipo. Entonces la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia grande, que es la iglesia de donde salieron todos los hermanos para fundar nuevas iglesias, lo estaba pasando muy mal. Y se van a juntar varias iglesias para apoyar a esta iglesia económicamente. Y Pablo está organizando esto y les da ciertas instrucciones. Ahora, si bien entendemos que es una ofrenda especial, las instrucciones que él da también están, de alguna manera, enseñan acerca del diezmo, que es periódico. El concepto que hay de cómo ofrendar y cómo diezmar es exactamente el mismo. Eh, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que ofrendar o diezmar o dar el diezmo a la manera que enseñó el Señor, ¿sí? Nosotros queremos que la obra del Señor sea a la manera del Señor, por lo tanto tenemos que hacer todo de acuerdo a lo que Él enseñó y eso está en toda la Biblia. Y acá en este texto lo primero que vemos es que la ofrenda tiene un propósito, ¿sí? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, tiene un propósito definido, que es ayudar a los hermanos que están en necesidad. Y podemos ver entonces amor práctico. Ahora, hemos escuchado esta expresión, ¿no? Amor práctico. Ahora, el amor práctico no solamente es apoyar económicamente, hay muchas formas de ofrendar amor práctico y una de esas es estar atento a las necesidades de los hermanos, que pueden ser necesidades emocionales, necesidad de escuchar la palabra de Dios y ahí podemos orar juntos, leer la Biblia juntos, discipular, llamar por teléfono para preguntar cómo está el hermano. Eso es amor práctico. Ofrendar también está dentro de eso, ¿ok? Y hay muchas formas de hacer amor práctico y lo que Pablo está hablando acá es una de esas categorías que es mediante el apoyo financiero. Y es esta parte financiera la forma en que Dios diseñó el sustento de la iglesia. Y no solo de la iglesia, lo vemos en el Antiguo Testamento también cómo es la forma en que Dios diseñó el sustento del sacerdocio, etc. Y dice, como Dios el que hizo este diseño, entonces reconocemos que es un mandato, porque viene de parte de Dios. Y es lo que Pablo está usando acá. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y está haciendo un mandato, ¿sí? En cuanto a la ofrenda, tienen que hacerlo así. Y va a explicar cómo. Se hace según los mismos principios que se realizan los diezmos. Y lo primero tiene que ver con el cuándo. Cada primer día de la semana. O sea, apenas uno reciba el ingreso o como Dios te haya prosperado, que es lo que dice después. Entonces, lo primero que hace uno es las primicias, dejar eso aparte para el Señor, para la ofrenda, para el diezmo. Luego es, ¿quiénes? Cada uno de vosotros, o sea, todos. Después dice, la forma, según haya prosperado, según Dios te haya prosperado. En una forma práctica, si alguien recibe un sueldo fijo mensual, bueno, diezmo entendemos que es la 10ª parte de eso, de ese sueldo. Ahora, la ofrenda es una ofrenda eh, que uno puede elegir cuánto dar, no hay una norma que diga un monto, ¿sí? Uno pone en su corazón, y vamos a ver un versículo que habla de eso, qué es lo que va a ofrendar. Y la medida, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces,
según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y la idea es dejarlo listo antes. Y es por gracia. ¿Por qué? Porque toda tu vida es gracia, es toda la gracia que Dios te ha mostrado, es toda la gracia con que el Señor nos sustenta, con la que el Señor nos enseña, con la que el Señor nos usa. Por lo tanto, si estamos recibiendo de gracia, tenemos que dar de gracia. Y esa es la idea de la ofrenda y la idea de los diezmos. Y es parte de el carácter del Señor. Y también tiene que ser de corazón, ¿sí? No algo que a mí me incomode, porque si me incomoda, entonces tengo que resolver el tema con el Señor. O sea que cuando yo entiendo esta vida en gracia, va a tener necesariamente que ser de corazón, porque así como Dios me ama, yo amo al Señor y todo lo que Él hace. Pero, y esto es importante, a veces se nos olvida, las ofrendas, los diezmos, son un acto precioso de alabanza al Señor. Eh, ¿Por qué? Porque alabamos al Señor por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él ha hecho contigo y conmigo. Él nos da el 100% de todo, incluyendo nuestra vida, incluyendo todo lo que necesitamos, todo lo que tenemos, sea económico, sea la familia, el tiempo, los sueños, la vida misma. Todo eso lo da el Señor, todo lo permite en tu vida. Y una forma de agradecer al Señor, ¿te acuerdas que es de gracia? Es alabando al Señor por medio de estas ofrendas. Ahora, estas ofrendas, desde el principio el Señor las diseñó y vemos, por ejemplo, incluso antes de la ley, cuando se norma el tema de las ofrendas y los diezmos, paréntesis, la palabra diezmo quiere decir la décima parte de algo. Y la palabra que se usa en el hebreo, en el Antiguo Testamento, para decir diezmo, significa exactamente eso, la décima parte. Y la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en el griego, también significa lo mismo, la décima parte. Eh, Como decía, vemos, cierro paréntesis, en Génesis, antes de que se instaure la ley en Moisés, cómo Abraham dio los diezmos de todo el botín a un sacerdote, a Melquisedec, que en el fondo está haciendo la figura de que el sacerdote Melquisedec, rey de paz, dice, como la figura de Cristo, cómo todos los diezmos se le dan a él. Eh, Más adelante, como dije, en la ley se instauran ya los diezmos y se va diciendo el momento en que deben darse y cómo tienen que darse, etc. Vemos también en el Nuevo Testamento, si bien no aparece una norma respecto a los diezmos, se ve que el concepto jamás desaparece, porque está en el corazón del Señor, está en su diseño. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, hay un texto que dice en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y conocemos esta última frase, ¿no? Dios ama al dador alegre. Dios te ama porque eres su hijo y en su amor Él ha hecho que tú puedas amarlo y puedas entender las cosas de Dios a la manera de Dios. Por lo tanto, podemos hacer la obra del Señor a la manera del Señor. Y eso es lo que está diciendo también acá. Vamos alegremente a dar de lo que el Señor nos da, cada uno como propone en su corazón. Y está hablando en Pablo en esta segunda carta a los Corintios también de una ofrenda especial. ¿Y por qué uno no debería preocuparse de lo que está dando o del diezmo? Y lo explica en el versículo siguiente. En el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y este versículo es re interesante porque usan las palabras como siempre y todo. ¿Y a qué se refiere? A que todo lo recibimos del Señor siempre. Y en su gracia nosotros podemos dar de gracia. Dice que Dios es poderoso. ¿Qué tan poderoso es Dios? Es el creador de todo, ¿no? Dice, y este Dios que es todopoderoso va a hacer en ti que abunde toda gracia. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Toda gracia. Luego dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Puede que estemos en una situación a veces
de menor riqueza o incluso de pobreza, pero Dios sabe que es todo lo que necesitamos para vivir en Él. Y tenemos que vivir en esa confianza, en la gracia del Señor. O puede que seamos sobreabundados económicamente. Y Dios sabe también que de esa manera vamos a vivir en Él. Eh, todo lo suficiente para que podamos abundar en toda buena obra. O sea, no soy yo el importante, ni tú el importante, sino que en todos somos importantes para la obra del Señor, para hacer la obra del Señor a la manera del Señor. Entonces, el dador alegre no se preocupa en un sentido de cuánto es lo que está dando, sino cómo está proponiendo su corazón darlo. ¿Por qué? Porque sabe que todo eso viene del Señor y es para Él. Un acto de alabanza. Y eso entonces tenemos en los primeros 4 versículos. Luego, Pablo va a explicar cómo servir a la manera del Señor. Y va a empezar a explicar de dónde está haciendo la obra, básicamente, y cómo está haciendo la obra, y también de algunos hermanos que están participando en la obra juntamente con él, o la iglesia, si quieres. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Macedonia estaba al norte de Corinto. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y el invierno para ellos son los meses de verano para nosotros, ¿ok? Estamos en otro hemisferio. Eh, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pablo no quería pasar y saludar y hacer algunas cosas a la rápida, sino que realmente quería darse a los hermanos por la necesidad que tenían los hermanos. Y esa es la forma de servir a la manera del Señor. Y lo está expresando Pablo acá. Darse absolutamente por ellos. Y lo va a expresar, por ejemplo, ahí hay otro versículo en la segunda carta de los Corintios que dice, y con el mayor placer gastaré de lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pablo no está pensando en él, está pensando en cómo el Señor está haciendo la obra en los hermanos, en la iglesia. Y esa es la manera en que nosotros podemos hacer la obra del Señor a la manera del Señor, no pensando en nosotros mismos, sino en el bien del otro. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 8, el capítulo 9, que Pablo también enseña esa virtud. Versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y ahí estamos hablando mes de mayo, más o menos. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y ahí hay un texto en el libro de los Hechos que está hablando de esta instancia. Cuando Pablo llega a Éfeso, comienza a predicar el Evangelio ya, y se va a encontrar con Priscila, Aquila y con Apolos. En Hechos capítulo 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, donde Pablo ya había salido, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y en Éfeso se quedó 2 años sirviendo. Vemos en el versículo 10 que dice, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y es lo que está diciendo Pablo aquí a los corintios, se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero había muchos adversarios. En el versículo 20 va a decir, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y cómo la obra del Señor no se detiene. Y sabemos la historia que finalmente Pablo llega, no de la manera que él pensaba quizás, pero llega también a Roma. Eh, y esto es interesante, que esto que está hablando aquí en la despedida a los corintios es lo que va a suceder después, que nosotros ya lo sabemos por el libro de los Hechos. Poderoso es Dios para hacer su obra, poderosamente a través de sus siervos que hacen su obra a la manera de Él. Y versículo 10, sigo acá en el capítulo 16. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo.
Y a veces vemos un contexto donde una iglesia es problemática, como estaba ocurriendo en los Corintios. Y pueden haber celos, contiendas, de hecho vemos que habían divisiones, etc. Y en el fondo está diciendo que un buen siervo del Señor necesita servir, necesita enseñar, aconsejar, mostrar el amor de Dios por medio de su servicio con tranquilidad. Y le pide a la iglesia que por favor permitan que el hermano pueda hacer la obra del Señor allí. Por tanto, dice, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y esta explicación práctica que está haciendo Pablo acá explica lo que dice en el versículo 58 del capítulo 15, el último versículo. Dice, así que hermanos míos, amados, linda expresión, ¿no? Pensamos que en los hermanos en Corinto eran bastante problemáticos, pero Pablo mira al corazón, hermanos míos, amados. Estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra es del Señor y el trabajo es en el Señor. Y eso no es en vano, porque es la obra que hace el Señor. ¿Y cómo lo hace? A la manera del Señor. Y te usa a ti y a mí, a Timoteo, a Pablo, al que Él quiere. Entonces, tenemos que aprender a servir a la manera del Señor. Entender que la iglesia no es una empresa, que es un cuerpo que funciona como uno, obrando con poder de Dios, en el amor de Dios, según la verdad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que somos nosotros como iglesia. Un cuerpo, ¿sí? Obrando con poder de Dios, en el amor de Dios, con la verdad de Dios, según la voluntad de Dios. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo le va a pedir a los hermanos allá a la iglesia, respecto de los hermanos que están sirviendo. Y dice en 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Y este verbo trabajan está hablando de un trabajo duro, un trabajo hasta desmayar. No es un simple servir, es mucho más allá que eso. A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y la idea de presidir es dirigir la iglesia. Y os amonestan. Y este amonestar significa instruir a los hermanos, aconsejar a los hermanos, ayudarlos en todo lo que necesitan ir aprendiendo. Y que los tengáis, a estos hermanos que están trabajando, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, termina el versículo. Y es un consejo que lo vamos a ver varias veces en la Escritura, porque es un consejo para nosotros. Reconocer cómo está funcionando la iglesia, porque hay hermanos que trabajan y trabajan duro. Hay hermanos que nos están dirigiendo, el pastor, y hay hermanos que nos están enseñando, que nos están aconsejando, para el bien de la iglesia, para el bien de la obra del Señor. Por lo tanto, tenemos que ver que toda obra es con amor. Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a ver en el capítulo 17, una oración que Jesucristo hace al Padre, y en esa oración Él está orando por nosotros, es impresionante. Dice, yo en ellos, hablando de nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Te das cuenta de lo que está hablando de nosotros? Perfectos en unidad, y esa obra Cristo lo hace ¿para qué? Para que el mundo lo conozca a Él. No se trata de nosotros, se trata del Señor, la obra del Señor según el Señor quiere que sea hecha. ¿Y cómo podemos hacerlo eso? Con amor, porque el Padre nos ama como amado al Hijo, es tremendo. Y dice en el 24, Padre, aquellos que me has dado, tú y yo, también ellos, perdón, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde estás ahora? En Cristo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En todo eso el Señor nos ha incluido. Gracias, Señor, por esa tremenda obra que estás haciendo en nosotros y porque nos permite seguir haciendo tu obra. Ahora, veamos o no los frutos ahora. Puede que los frutos los veamos después o a lo mejor ni los vayamos a ver, pero tenemos que reconocer que la obra del Señor es excelsa,
es lo más alto que puede haber en cualquier lugar y es eterna. Y en eso el Señor nos ha puesto a servir. ¿Cómo eran los hermanos en Corinto respecto a esto? Y vemos que muchos quizás no estaban a la altura. Si, si tú fueses Pablo, ¿qué habrías hecho con los corintios? Les habría dicho, ¿sabe qué? Ustedes tienen tantos problemas, están causando divisiones, eh, están pensando en ustedes mismos, no están pensando en el Señor, están haciendo mal las cosas. Así que los que estén pensando, están obrando correctamente, mejor hagan otra iglesia, porque esta no sirve. Quizás uno puede pensar así porque uno no está a veces viendo la altura de las cosas con cómo las hace el Señor. Y vemos que Pablo mostraba este corazón inmenso a hermanos que incluso estaban en pecado. Y nos está enseñando a hacer exactamente lo mismo, a apoyarnos, a restaurarnos, a reconciliarnos con Dios, porque la obra es de Dios, es Él que la está haciendo, no nosotros, nos está usando para hacerla. Y es un gran privilegio, pero tenemos que hacerla siempre con amor. En Juan, en el capítulo 15, cuando Jesús habla de que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, de esta unidad que tenemos con Él, este vínculo eterno, va a decir, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y entendemos entonces qué significa realmente obrar en amor. Permaneced en mi amor. Tenemos que vivir en una comunión perfecta en el amor del Señor. Y solo si tenemos comunión con el Señor, en el amor de Él, podemos entonces verdaderamente amarnos los unos a los otros. Y ese es el ruego que el Señor hace, que Pablo está haciendo a la iglesia y que yo te hago hoy a ti, para poder hacer la obra del Señor de la manera en que el Señor lo hace, con amor. Y eso es lo que está hablando en los versículos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, que nada te mueva, no importa lo que esté pasando alrededor tuyo, incluso en tu propia vida, nunca seas removido de la roca en la que estás parado, que es la fe que el Señor te ha dado para confiar plenamente en Él, porque Él es poderoso, porque Él es fiel, pero sobre todo porque Él te ama. Y en ese amor tuyo a Él, permanece firme, sigue creciendo en Él. Dice después, portaos varonilmente. Y la idea es ya no como niños, sino como hombres adultos. Y esforzaos. La idea es, ruega al Señor que te fortalezca. Todas vuestras cosas, absolutamente todas, sean hechas con amor. Como decía en el capítulo 10, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y la forma de glorificar a Dios es hacer las cosas con amor. Porque si no tienes amor, no sirve de nada. Eh, y esta es la clave del capítulo. Permaneced en el Señor, en el amor del Señor, guardar los mandamientos del Señor. Porque el que guarda mis mandamientos es el que me ama, decía el Señor Jesucristo. Todo con amor, fortalecidos en su poder. Y el mismo Pablo termina en el versículo 24 diciendo, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Todo con amor. Impresionante cómo Pablo amaba a esta iglesia. Y en esta manera, en amor, vamos a obrar a la manera del Señor, que es lo que va a empezar a hablar de los versículos 15 hasta el final. ¿Por qué? Porque el amor produce frutos eternos. Y vemos, por ejemplo, va a hablar de algunos hermanos. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y va a hablar de Estéfanas, que tiene una familia, que es de los primeros que se convirtieron en esta iglesia en Corinto, las primicias de Acaya. ¿Y qué va a decir? Que ellos, oportunidad que tienen, la van a usar para servir en la iglesia, para ayudar a los hermanos, para enseñar, etc. Eso es lo que quiere decir, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es muy enfática esta expresión. Y básicamente está diciendo eso, apenas ven una posibilidad de hacer algo, ahí están sirviendo. Lindo hermano, ¿no? Estéfanas, no se te olvide ese nombre. Yo quiero ser como él. Os ruego, y aquí viene la recomendación para la iglesia, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y
a todos los que ayudan y trabajan, básicamente, a todos los que hacen la obra del Señor a la manera del Señor. Y tenemos hermanos así en la iglesia. Gracias, Señor, por eso. En amor a la manera del Señor. Y esto, como les digo, produce frutos eternos. Como esta misma familia de Estefanas, pueden surgir otros Estefanas de ahí en adelante para hacer servicio incondicional al Señor, en un amor incondicional al Señor y a la iglesia. Y permite también trabajar en equipo. En el 16 dice, lo decía, que estar sujetos a hermanos como ellos. Me regocijo el 17 con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Y aquí está diciendo que este grupo de hermanos fue a verlo cuando él estaba en Éfeso. Y en Éfeso Pablo lo pasó bastante mal también. Y lo confortaron. Pero no solo eso, sino que también dice, han suplido vuestra ausencia. Hizo como que la iglesia estuviera junta con Pablo. ¿Cuál amor tienen que haber mostrado? ¿Cuánto consuelo y cuánto confortaron a Pablo y mutuamente para llegar a algo así? La obra del Señor a la manera del Señor. Y nosotros podemos hacerlo perfectamente, aunque no podamos juntarnos en el templo. Tenemos los medios para hacerlo hoy día mismo. Un equipo estructurado, un equipo que se consuela mutuamente, un equipo que es fiel al Señor. Y terminan un saludo final. En el 20 dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros, conozco lo santo, que era la manera del saludo que había en ese tiempo. Nosotros nos damos la mano y nos abrazamos. ¿Cuánto queremos hacer eso, no? Ya pronto, si Dios permite, vamos a poder hacer eso, mostrar el amor de esa forma física, ¿no? Y ahora en el 21 va a decir, yo Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Generalmente Pablo usaba un amanuense, algo así como un secretario al que Pablo le dictaba y escribía. Pero ahora que hacía él, tomaba el lápiz y escribía de su propia mano. Dice, y es re importante lo que va a hacer Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y en el fondo está diciendo, en un sentido negativo, yo lo voy a transformar en un sentido positivo. Si tú amas al Señor Jesucristo, vas a servir al Señor Jesucristo. No puedes no hacerlo porque lo amas. Si tú no lo amas, sea anatema. Y es una palabra bastante fuerte que viene del arameo. Y luego dice, el Señor viene. Ojo. Y ellos pensaban que venía al tiro, muy rápido. Y nosotros deberíamos pensar lo mismo. Y esta es la palabra que conocemos como maranata, que también viene del arameo. Y tenemos que estar entonces en nuestro corazón, estando conscientes de la presencia del Señor en todo tiempo. Eso es temer al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir en un rato más. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Realmente amándolo de corazón? ¿Sirviendo en su iglesia? La gracia del Señor Jesucristo esté contigo. Termina así la carta. Y es lo que yo deseo para ti de corazón hoy. Que entendamos estas verdades que nos ha dado el Señor, que nos ha regalado por medio de esta carta preciosa, para que si decimos que amamos al Señor, no solamente lo digamos, sino que salga de nuestro corazón, porque es eso lo que hay en nuestro corazón, un amor al Señor tan grande que solamente queremos hacer la obra del Señor a la manera de la obra, a la manera del Señor, amando al Señor y amándote a ti y a cada hermano, como el Señor nos ama. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña estas cosas prácticas también, que tienen que ver incluso con algunas luchas que podemos tener en el entendimiento de lo que hacemos o no hacemos en tu iglesia. Y entendemos que la cosa es mucho mayor que nuestros pensamientos, que es el amor que tú has puesto en cada uno de nosotros para que nosotros vivamos por ese amor, amándonos unos a otros y sobre todo amándote a ti para hacer la obra de acuerdo a lo que tú dices, por fe, creyendo cada palabra de la que tú nos enseñas. Y ayúdanos a aquilatar esas cosas en nuestros corazones para poder alabarte en cada tiempo, ya sea el tiempo de ofrenda, el tiempo de servicio, el tiempo de apoyarnos mutuamente, de consolarnos, de trabajar juntos, de sufrir
incluso persecuciones, como decía Pablo, que había oposición. Tú sabes lo que va a pasar en cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros no está solo, cada uno de nosotros está junto porque somos un cuerpo, una iglesia. Y rogamos por nuestra iglesia, que también es lo mismo que decir ruego por cada uno de nosotros, para que seamos movidos por este amor, por este entendimiento de tus cosas, para hacer las cosas como tú nos enseñas, según tu voluntad y no de otra manera. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba desde ti, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Bueno, hermanos, esperando todos estén muy bien, vamos a orar para terminar nuestro culto.
Amado Señor y Padre, vamos a ti, Señor, agradecidos por un nuevo día más de vida que tú nos has regalado, Padre. Agradecidos por esta porción de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esto nos pueda ayudar a ser más en pos de ti, mi Señor. Que nos puedas exhortar, Señor, que nos puedas ir moldeando para ser más como tú, Padre mío. Te agradecemos por el predicador, Señor, de que tú también le des sabiduría, la ayudes, la protejas, Señor, y también por cada uno de los integrantes de nuestra iglesia y de tu iglesia universal, Padre. Te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos por esta semana de que tú nos acompañes, Señor. Seas con cada uno de los hermanos, Señor. No solamente cuidándonos de salud, Señor, librándonos de toda enfermedad, de todo mal, Señor, sino que también pudiéndonos enseñar, Señor, más de ti. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que estén muy bien y que tengan una linda semana.